Un placer estar aquí. Muchas gracias otra vez a Cedro, querido Juan y querida Madalena por la invitación. Rodeado de Antonios, seguro que vamos a... Estupendo, me parece estupendo. Vamos a dar un panorama lo más aproximado posible a esta nueva realidad. Bien, hablamos mucho de que es el año del libro electrónico. Era el pasado, seguramente es este, pero desde luego si no se clarifican las relaciones contractuales, que es el aspecto preliminar básico, puede que la realidad del libro electrónico se posponga a varios años. Realmente la clarificación de las relaciones contractuales entre autores, traductores, editores es la base para suministrar, para abastecer el mercado. Si no, la piratería tiene ganada la batalla, está claro. De hecho, ahora mismo, pues cualquiera que adquiera un Kindle, otro soporte de hardware, se encuentra con que en el mercado hispano no hay contenidos a la altura del mercado anglosajón, por supuesto. Perdón. Para ello, lo básico es adaptarse a los nuevos modelos de negocio, que son muchos, heterogéneos y muy difíciles de plasmar en un único documento, y los que estén por venir que todavía no conocemos. Tenemos que partir indicando que los derechos digitales, los derechos de explotación digital, no se incluyen en los contratos preexistentes. En los contratos nuevos deben especificarse las nuevas modalidades de explotación. Solo se pueden considerar implícitos en algunos casos. Con la ley en la mano, desde luego, nos exige especificar derechos, modalidades de explotación, territorio y tiempo. En la explotación digital siempre distinguimos una explotación fuera de línea, a través de ejemplares electrónicos, CD, DVD, etcétera. Pero realmente lo que nos interesa al futuro es la explotación en línea, la explotación en red, donde ya no hablamos de distribución en sentido jurídico, sí en sentido económico, pero no hay una distribución que requiere ejemplares. Lo que tenemos es una puesta a disposición en línea, cambia el paradigma, no hay venta, hay puesta a disposición, hay contratos de licencia de usuario final. Y este paradigma tiene que reflejarse en los contratos. Realmente hablamos de una concatenación de reproducciones y de transmisiones telemáticas. La explotación digital, como sabemos todo ya, puede realizarse por el propio autor, en régimen de lo que llamamos ya autoedición, o puede hacerse por terceros, editores. En el modelo de autoedición, el autor puede optar libremente por un modelo comercial, en régimen de pago por uso, incluso financiando por publicidad, acceso libre con publicidad, o puede optar por un modelo de difusión libre, las licencias públicas generales, donde digamos que la punta de lanza son las licencias Creative Commons, que dan muchas oportunidades. Dejaremos para luego, si quieren, la compatibilidad entre la difusión libre por el autor, esto que llamamos ahora, que llaman cultura libre, con explotación comercial, que por supuesto es posible siempre que se den las condiciones. Pero lo que más nos interesa aquí quizás es esa explotación por terceros, es decir, el entorno de edición tradicional, la cesión de derechos del autor al editor, ahora cesión de derechos digitales. Y tenemos cesión de derechos digitales sobre obras preexistentes, cesión de derechos digitales sobre obras nuevas y cesión de derechos sobre formas futuras de explotación, que no son contempladas en el momento de celebrarse el contrato. ¿Qué pasa con estos aspectos que nos sorprenden año a año y que para un editor les puede hacer mucho daño no estar preparados cuando llegue ese momento? Es muy importante tener claro que, aunque hablamos de edición digital, no estamos ante verdaderos contratos de edición, con la ley en la mano, insisto, porque el contrato de edición requiere ejemplares. Y cuando hablamos de una edición digital en línea, no hay ejemplares, no se pueden aplicar las reglas del contrato de edición, se tienen que aplicar reglas generales sobre transmisión de derechos, que son diferentes, son complementarias pero son diferentes. Sí que es posible enlazar, unir en un solo contrato una explotación fuera de línea, unos ejemplares, o una explotación material con una explotación inmaterial en línea. Ahí sí podemos ajustarnos a las reglas de la edición, pero yo creo que el modelo futuro de explotación ya presente, las normas de contrato de edición no están preparadas. Por supuesto, en esa anunciada reforma de la ley de propiedad intelectual, que no sabemos si llegará, lo dudo mucho, en estos 2 años, desde luego tiene que adaptarse esta carencia, que es una grave carencia para la realidad actual. Por lo tanto, más que contratos de edición, o si hablamos de contratos de edición, tenemos que pensar en contratos de explotación digital. La norma básica en la ley es el artículo 43 de la ley de propiedad intelectual,
que exige que en los contratos se indiquen los derechos que se ceden, las modalidades de explotación, el tiempo y el territorio. Y luego la ley establece criterios supletorios. Si no se indica el tiempo, máximo 5 años. Si no se especifica el territorio, el país donde se celebra el contrato. Si no se indican derechos y modalidades, los que deriven del contrato y sean indispensables para cumplir con la finalidad de ese contrato. Esto está íntimamente relacionado con la actividad habitual del editor. No es lo mismo si hablamos de un editor de periódicos, si hablamos de un editor digital en sentido estricto o de un editor que tiene un poco de todo. De manera que cuando hablamos de adaptación de contratos es imprescindible para clarificar, como decía al principio, las relaciones contractuales, que es el objetivo básico, para poder llegar a un entorno de abastecimiento razonable del mercado, clarificar, como digo, especificar las modalidades de explotación, sobre todo para los editores. ¿Por qué? Porque la ley, en caso de duda, parte del principio pro auctore, es decir, va a defender el autor y exige interpretaciones restrictivas de la transmisión. Es al editor al que más le interesa aclarar cuáles son esas modalidades de explotación. Igual que en el entorno analógico, en el entorno papel, distinguimos entre explotaciones en tapadura, en rústica, en bolsillo, en club, pues ahora tenemos que adaptarnos. Ahora habrá que hablar de modalidades de explotación en modelo de descarga de la totalidad o parte de la obra, explotación por capítulos, de la modalidad de streaming o acceso para consulta o lectura en pantalla, de modelos de suscripción o modelos gratuitos financiados por publicidad, de modelos de pago por uso con contratos de licencia de usuario final, de modelos de difusión libre con licencias Creative Commons, que también puede fomentar el editor, no solo autores, y también de usos de promoción, usos publicitarios, con plataformas del tipo Google, Google Books o lo que están haciendo la Federación de Editores con Biblioteca Nacional, promover para luego llegar a segundas y terceras explotaciones, impresión bajo demanda, digital o la tradicional. Y por supuesto, en todo este entramado está la explotación por terceros, en régimen de sublicencias, por ejemplo, almacenamiento en bases de datos, por ejemplo, inserción de obras o fragmentos de obras en obras o productos multimedia. Por supuesto, el mercado del libro electrónico hardware, es decir, de los equipos lectores, sea lo que llaman el mal llamado el libro electrónico tipo Kindle, que no es un libro electrónico, es un lector, pues un multisoporte de obras, puede ser un smartphone, pueden ser agendas digitales tipo PDA, cualquier tipo de lector. Y la modalidad del text-to-speech, como variante avanzada del audiolibro, que está teniendo mucha pujanza en los Estados Unidos. Bien, aquí distinguimos en estos modelos de negocio sumamente heterogéneos, muchos de ellos complementarios, casi todos complementarios, tenemos modelos de explotación primaria por el propio editor. El propio editor puede crear su propio sitio web para gestionar modelos de descarga, modelos de acceso para lectura en pantalla, pero otros muchos optan por recabar derechos de los autores para luego autorizar a terceros para que hagan la edición digital y que sean esos terceros quienes exploten. Aquí hablaríamos de distribuidores digitales, como se planteaba antes, o que estos terceros tampoco exploten, sino que actúen de enlace con los proveedores de